This is 911. Do you have an emergency? I just went away from home because I live in a family of 15. We have abusing parents. They hit us, they throw us across the room. I have my two little sisters right now are chained up. Imagina llamar a la policía con 17 años y tener que explicarles que no sabes ni tu propia dirección porque nunca te han dejado salir de tu propia casa. Esa fue la llamada que recibió la policía de California en la madrugada del 14 de enero de 2018. Al otro lado de la línea no había un adolescente común. Se escuchaba a una chica aterrorizada, con una voz tan aguda y débil que parecía la de una niña de 11 años. Su voz temblaba mientras intentaba explicar algo que a la operadora le costaba digerir. Mis padres tienen a mis 12 hermanos encadenados a sus camas. Acabo de saltar por una ventana y necesito ayuda. Cuando los agentes llegaron a la dirección que la chica apenas pudo darles, esperaban encontrarse un problema menor o una falsa alarma. Lo que encontraron tras cruzar la puerta no tenía ningún tipo de sentido. Para los vecinos, los Turpin era la típica familia numerosa, profundamente religiosa y algo reservada. David y Louise Turpin, los padres, subían fotos a redes sociales aparentando que su familia era totalmente normal y feliz. Parecía una imagen idílica, un hogar unido, lleno de amor y disciplina. Pero detrás de esa pared y de esa supuesta familia perfecta, no había un hogar. Había una prisión clandestina donde 13 hermanos vivían un infierno sistemático, lejos de las miradas de todo el mundo. ¿Cómo pudo ocurrir algo así durante más de 20 años a plena luz del día? ¿Cómo dos padres corrientes se convirtieron en guardianes de su propia cámara de tortura? En este vídeo vamos a analizar la mente, las trampas psicológicas y la increíble historia de supervivencia en la casa de los Turpin. Comencemos. Para entender cómo se llega a un extremo así, primero tenemos que fijarnos en los protagonistas del vídeo, David y Louise Turpin. A los ojos de la sociedad, David era un ingeniero informático con un buen sueldo y Louise una ama de casa dedicada a cuidar a sus 13 hijos. Ninguno tenía antecedentes penales, ni había ninguna denuncia por violencia ni problemas de adicciones en los registros policiales. Sin embargo, a nivel psicológico, la pareja había construido una dinámica extremadamente peligrosa basada en el aislamiento y el control absoluto. David y Louise crearon su propia realidad encerrada entre 4 paredes. Para justificar el control sobre sus hijos, utilizaron una versión distorsionada de la religión. Les enseñaron desde pequeños que el mundo exterior estaba lleno de pecado y peligro, y que la única forma de salvarse era obedecerles. De esta manera, aislarlos no se convertía en un castigo, sino un deber para protegerles de algo malo. Poco a poco, lo que empezó como una educación conservadora y estricta se fue convirtiendo en una bola de nieve de abuso y paranoia. Los padres dejaron de escolarizar a los niños en colegios reales y crearon una escuela en casa donde los manipulaban y les metían horrores en la cabeza. Nadie de fuera revisaba el estado de los niños. Nadie hacía preguntas. Todos pensaban que era una familia completamente feliz e ilusionada por crecer. Sin contacto con familiares, vecinos ni amigos, los hermanos Turpin no tenían ningún punto de comparación. Para los más pequeños esa vida no era un secuestro, sino la única realidad que conocían. Nunca habían ido a un parque y ni siquiera entendían bien lo que significaba la palabra policía. Los padres utilizaban el aislamiento como la mayor herramienta de manipulación psicológica. Si no sabes que existe una mejor vida fuera, jamás intentarás escapar. Conforme los años iban pasando, las reglas dentro de la casa se volvieron cada vez más abusivas y crueles. La rutina de los hermanos estaba completamente trastocada. Los padres los obligaban a dormir durante todo el día y a quedarse despiertos por la noche. De esta manera se aseguraban de que los vecinos nunca los vieran por las ventanas ni escucharan ruidos. La comida se convertía en otra herramienta de tortura psicológica. Mientras David y Louise compraban comida rápida o tartas de cumpleaños y las dejaban encima de la mesa a la vista de todos, a los niños les daban porciones mínimas de comida básica. Si alguno se atrevía a coger un trozo de pan o se atrevía a lavarse las manos por encima de las muñecas sin permiso, el castigo era inmediato: golpes y encadenamientos. Los padres empezaron a usar cadenas y candados para atar a sus hijos a los barrotes de la cama.
Al principio los castigos duraban 2 o 3 horas, pero con el tiempo terminaron dejándolos atados durante varios días seguidos. No los soltaban ni para ir al baño. Cuando la policía entró más tarde a la casa, el olor a suciedad era tan fuerte que los propios agentes tuvieron que salir fuera a tomar el aire. Lo más escalofriante de todo esto es que el maltrato provocó un retraso físico brutal en sus hijos. La gran pregunta es, ¿cómo logró romperse ese control tan salvaje después de más de 20 años? La respuesta tiene un nombre: Jordan Turpin. Jordan, que por aquel entonces tenía 17 años y era una de las hijas medianas de los Turpin, llevaba más de 2 años planeando algo que parecía imposible. A pesar del aislamiento, había conseguido encontrar un teléfono móvil antiguo que sus padres habían dejado olvidado en su casa. El teléfono no tenía tarjeta SIM, por lo que no podía hacer llamadas normales ni navegar por internet, pero sí que podía hacer algo que al final acabó siendo clave en toda esta historia. Durante meses, Jordan se jugó la vida haciendo fotos a escondidas de toda la situación. Sus hermanos encadenados, sabía que si llamaba a la policía nadie la iba a creer, así que hizo todas estas pruebas para que al final su testimonio fuera clave más tarde. Y llegamos a un momento clave en la historia, el 14 de enero de 2018. Cuando los padres se quedaron dormidos, Jordan y una de sus hermanas saltaron por una de las ventanas de la vivienda. Sin embargo, en el último segundo, la hermana menor sintió tanto pánico que decidió volverse atrás y entrar de nuevo a la casa. Cuando Jordan se quedó sola en la calle a oscuras, estaba totalmente sorprendida y totalmente aterrorizada. Pensar que no había salido de su hogar prácticamente nunca. Tenía las piernas temblando y el corazón en la boca, pero no dio ni un paso atrás. Tenía claro lo que iba a hacer, echó a correr por la acera hasta alejarse lo suficiente y pulsó el botón de emergencia del teléfono. 20 minutos después llegó la policía e interceptó a Jordan en la calle. En un principio los agentes no sabían muy bien qué pensar. Veían a una chica extremadamente delgada, vestida con ropa que le quedaba gigante y con una piel muy pálida. Al principio pensaron que era una niña pequeña que se había perdido, pero cuando Jordan les mostró las fotos que llevaba en el teléfono, la actitud de los policías cambió por completo. De inmediato llamaron a refuerzos y se dirigieron hacia la casa de los Turpin. Al llamar a la puerta, David y Louise abrieron con total tranquilidad. No tenían ni idea de que su hija se había escapado. Cuando los agentes entraron y registraron las habitaciones, se encontraron con una escena sacada de una película de terror. Varios niños y jóvenes estaban atados a las camas con cadenas pesadas en medio de una oscuridad total. Lo que más impactó a los agentes fue la respuesta de los padres. No mostraban arrepentimiento, ni nerviosismo, ni culpa. Actuaban como si lo que estuvieran haciendo fuera lo más normal del mundo, y no entendían por qué la policía estaba interfiriendo con su familia. Evidentemente, tras toda esta situación, los padres fueron arrestados y acusados de más de 12 cargos, entre ellos tortura, secuestro, trato cruel y privación de libertad. Durante el juicio, muchos expertos analizaron la mente de los padres. Lo que descubrieron fue un patrón aterrador de narcisismo y sadismo disfrazado de protección. David y Louise disfrutaban de una posición de poder absoluto dentro de su hogar. En un mundo donde no tenían control sobre nada más, dentro de esa casa eran como dioses en el que decidían quién comía, quién dormía y quién respiraba. Como no podía ser de otra manera, en abril de 2019, ambos fueron condenados a cadena perpetua, con la posibilidad de solicitar la libertad condicional solo cuando hayan cumplido 25 años tras las rejas. Es decir, pasarán casi con total seguridad el resto de sus días en prisión. Durante la sentencia, algunos de los hijos tuvieron la valentía de declarar ante el juez. A pesar del sufrimiento de más de 2 décadas, sus palabras no eran solo de dolor, sino de una fortaleza totalmente impresionante. Jordan, la joven que saltó por la ventana para salvar a su familia, declaró que aunque le habían robado la infancia, ahora estaba decidida a recuperar su vida y ayudar a los otros. Lo que pasó en la casa de los Turpin deja claro algo que da bastante miedo. Los verdaderos monstruos no siempre están en la calle o en sitios oscuros. A veces viven en barrios tranquilos, te saludan cuando te los cruzas por la calle y suben fotos sonriendo a las redes sociales. Al final, la mejor estrategia que tiene alguien así para salirse con la suya es el aislamiento. En el momento en el que consiguen cortar la relación de una persona con el resto del mundo, pueden hacer lo que quieran. Pero este caso también demuestra otra cosa, que el instinto de sobrevivir y la valentía de una sola persona, como fue el caso de Jordan, puede tumbar la pesadilla más oscura que os podáis imaginar. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más historias sobre crimen real y psicología, dale un buen like y suscríbete al canal para no perderte el siguiente. ¡Hasta pronto!